inferior podemos ver las pirámides de Efigie, y tengo la impresión que hasta en ese tiempo, pues la poca importancia que se le daba, que se mira un montón de cosas, carros ahí enfrente, ¿no? En la actualidad, como ustedes saben, yo creo que esto es de lo que produce mayores ingresos al país de Egipto. Esta es precisamente la portada de la revista La Estrella Orense, y este es un artículo que se le dedica a don Ángel Sandoval, que integró también una misión dirigida por Nelson Rockefeller en Ecuador. Esta misión estuvo varios años, 2 o 3 años en el Ecuador, porque había sufrido mucho Ecuador con una invasión del Perú, y entonces esta misión llegó a esa zona y ellos trabajaron precisamente para favorecer a los habitantes del Oro, tal como se llama la zona. La quinta parte del libro está dedicada a reseñas históricas de personajes con figuración nacional que estuvieron íntimamente relacionados con el desarrollo de minas de oro, como el misionero Manuel de Jesús Subirana, originario de Manresa, España, y quien hizo una ingente labor en pro de las comunidades indígenas de la zona. Don Juan Lindo, de quien ya hemos hablado, y los hermanos generales Pedro y Florencio Satruch, nacidos en Minas de Oro. Esta es una fotografía que descendientes de don Florencio nos obsequiaron, de don Florencio Satruch, quien se convirtió en héroe centroamericano y actualmente reposa en el cementerio San Pedro en Managua, Nicaragua. Esta es una fotografía de su mausoleo en esa ciudad. También es digno de señalar que el patronímico de catrachos que nos da a los hondureños nacen precisamente del apellido Satruch, que no lo podían pronunciar bien y terminaron, a las tropas pues que lo acompañaban empezaron a decirles catrachos, y de ahí nace precisamente el nombre. Otro personaje nativo de Honduras, como lo vimos anteriormente, es don Vicente Cáceres. Don Vicente Cáceres nació en Minas de Oro y desde muy joven se dedicó al estudio y posteriormente a la enseñanza. Estuvo en México y cuando regresó pues tuvo cargos muy representativos. Fue miembro del Congreso Nacional y fue director general de Educación Primaria, y en sus últimos años era director del Instituto Central, que es la institución de segunda enseñanza más grande del país. Pues después que él murió, a la institución esta se le ha asignado el nombre de Instituto Central Vicente Cáceres. Otros personajes que han favorecido a Minas de Oro llegaron de otras partes, como el general y mariscal de campo Mariano Álvarez. Don Mariano Álvarez vivió muchos años en Minas de Oro, ya en su etapa de jubilación, y cuando murió, pues él no tenía él se vino precisamente acogido por don Jerónimo Sandoval, pero como don Jerónimo ya había muerto, él quedó prácticamente solo, no tenía familias y fue enterrado al pie de este peñón de granito. Es lo único que sabíamos de dónde estaba la tumba de Mariano Álvarez. Pero con gestiones que se hicieron a través de la municipalidad y con este caballero, que fue el alcalde, Reinerio Cerrato, no somos parientes, pero así se llama él. Este sí es hijo mío, es Ángel Cerrato Fabillón, que están viendo precisamente la tumba en que reposa actualmente
don Mariano Álvarez, que ya tiene su placa correspondiente. Este peñón que todavía se ve aquí es precisamente este. Así que él es, don Mariano nació en Lloro, pero ya cuando entró en una etapa de jubilación, yo creo, por la amistad que tenía con don Jerónimo el Viejo, se trasladó a vivir a Minas de Oro. Pero yo creo que otro personaje que no podemos dejar pasar es el doctor Vicente Mejía Colindres. Don Vicente es uno de los más destacados políticos y literatos que tuvo el país en esta época. Y él vivió muchos años en Minas de Oro. Yo no sabía el por qué, ¿verdad? Me extrañaba, porque son originarios de La Esperanza, que es muy distante. Pero encontré en mis investigaciones que su hermana, Gumersinda, tenía a su vez una hermana en Minas de Oro, Josefa, casada con un general Hidalgo. Y precisamente yo pienso que esta relación de Josefa y Gumersinda hicieron que el doctor Vicente Mejía Colindres se trasladara a Minas de Oro a vivir. Y lo que resulta también interesante es que estando en Minas de Oro prácticamente permanentemente llegó a presidente de Honduras. O sea que el hecho de que Minas de Oro como tal no tenía muchas comunicaciones no impidió pues que el pueblo hondureño reconociera en don Vicente alguien que valía la pena llevarlo hasta presidente. Y resultó uno de los presidentes más demócratas que ha tenido el país. En el aspecto social, creo que lo medular de la obra es señalar los cambios que han sufrido las costumbres a través del tiempo. Cuando la honradez era la regla y la mayoría de los contratos y convenciones eran verbales, pero se cumplían al pie de la letra. Intentamos llevar a través de estas líneas este comportamiento y que las actuales generaciones puedan ver y comparar con la situación moderna, entre comillas, el comportamiento de estos antepasados. Pero ¿qué esperamos lograr con esta labor? En primer lugar, penetrar el ambiente rural y familiar de épocas pretéritas y del centro de Honduras. Descubrir que la pobreza de la mayor parte de los protagonistas no les impidió aprender a leer por sí mismos, continuar estudiando y posteriormente destacarse como maestros. Aquí está mi madre nuevamente y un grupo de compañeras que la acompañó, de la Normal de Señoritas en su tiempo. Jurisconsultos como don Jerónimo Sandoval, don José María Sandoval, de quien tenemos algunos documentos originales, como este, cuando estuvo en el colegio eclesiástico de Tegucigalpa. Yo incluso ni sabía de la existencia de este colegio, pero él se graduó de bachiller acá y posteriormente como licenciado en jurisprudencia y ciencias políticas. Y también de funcionarios de organismos internacionales, compenetrarse como estos personajes hicieron de la honradez parte indisoluble de su idiosincrasia y personalidad. Ya hemos visto, don Ángel, esta es una fotografía tomada precisamente en los años 40, finales de los 40. Él murió en San José de Costa Rica, siendo oficial de enlace entre América del Norte y América del Sur de la FAO. Ver cómo los altos valores fueron los que dirigieron sus vidas y los hizo ciudadanos respetados y útiles para la sociedad. Dar a conocer un poco más a Minas de Oro, indiscutiblemente una de las poblaciones más bellas, saludables, progresistas y cultas de Honduras. Si son curiosos pueden observar dónde está esta es mi casa y es la de ustedes.
Cuando quieran ir a Minas de Oro solo me avisan y en alguna forma, en algún petate como decimos, los podemos arreglar. Esta es mi casa. Estos árboles notan el parque, llamémosle ahora central, ¿verdad? O sea que estoy como a cuadra y media del centro del pueblo. Y aquí es donde cultivo naranjas, limones, mandarinas y de todo un poco. Porque realmente lo que usted siembra, ahí todo se pega, como decimos, ¿verdad? Entonces, esta es mi casa y es la de ustedes. En el pasado, Minas de Oro fue el hogar de muchos hombres y mujeres nacidos en Estados Unidos, quienes contribuyeron en forma directa y sobresaliente en su desarrollo, y han dejado una huella imborrable, y por lo tanto mencionaré algunos de ellos. Empezaré con don Harold E. Brocius. Esta es la campiña precisamente alrededor de lo que fue la primera escuela agrícola de Honduras, fundada por este caballero, y la sostuvo durante 40 años, esfuerzo personal. Y esta escuela a su vez inspiró el principio pedagógico de aprender haciendo, que es la base formativa de la hoy famosa Universidad de El Zamorano. Él llegó a esta zona como geólogo y explorador de una compañía minera, y llegó en compañía de otro caballero de nombre Edward Thompson, pero ambos renunciaron a la compañía minera, que era de Minnesota, y regresaron a Honduras a trabajar y a vivir, y están enterrados en el Camposanto de Minas de Oro. Este caballero Edward Thompson también se interesó en descubrimientos arqueológicos, y era el hombre referente cuando alguien quería continuar con esas investigaciones. También introdujo lo que se conoce como explotación o ganadería de leche tecnificada, y estos señores eran tan, llamémosle comúnmente gallos, que Mr. Brocius exportaba fresas de Minas de Oro en los 40 y los vendía aquí en Estados Unidos. Hacían las canastas los alumnos, y también exportaba flores, y con Thompson exportaban quesos y los vendían en Minnesota, el centro lechero de Estados Unidos, por la calidad. Pues este es un rótulo que está en una casa que ocupó por muchos años don Julio Pineda, uno de los primeros graduados en dicha escuela. Después fue maestro en el Zamorano, porque prácticamente los primeros maestros que tuvo el Zamorano, todos fueron graduados del Malcotal. Pues don Julio trabajó toda su vida en el Zamorano y llegó hasta rector de dicho centro. Él regresó a Minas de Oro, al Malcotal, y permaneció muchos años ahí y haciendo una serie de investigaciones que espero las pueda... y también publicó un libro en inglés sobre una biografía del señor Brocius. También tenemos que mencionar a Miss Mabel Rowell, misionera evangelista que fundó una escuela y un colegio que en su tiempo llegó a tener prestigio nacional. Yo hice el 6º grado en dicha escuela y la conocí muy bien personalmente. Y el reverendo Juan Newell, él era sacerdote jesuita católico que fundó un colegio y una biblioteca pública. Todos ellos, salvo don Juan Newell, que no murió ahí, están enterrados precisamente en el cementerio de Minas de Oro. Jerónimo el Viejo me ha permitido hoy la oportunidad de disfrutar de la presencia y compañía de esta audiencia tan selecta y gozar de una experiencia maravillosa. Pero antes de concluir, porque la tenía en la introducción, quiero saludar y presentarles
a una dama muy valiosa de nuestra Honduras. Se trata